Buenas noches, hermanos, una vez más. Gracias a la voluntad de mi Padre Celestial, gracias a que mi Señor Jesucristo pone en mí el mensaje, porque he pedido, he orado y el Señor ha puesto en mí ese querer como el hacer. Una vez más, mis hermanos, mis queridos hermanos, quiero compartirles un tema muy especial. Pero primeramente, amados hermanos, que Dios a ustedes les continúe bendiciendo. Que la paz de mi Señor Jesucristo sea con todos ustedes y que la dirección de su precioso Espíritu sea guiando esta grabación, este video, para que sea compartido y para los que lo puedan ver les sea de gran bendición y aprendizaje. El título es Tiempos finales, tiempo de búsqueda. Lo vamos a discernir con los pasajes que Dios ha puesto en esta prédica, en esta enseñanza. Y empezamos con Mateo 24, del 29 al 35. Pero antes, que Dios me permita poder hacer una pequeña oración. Bendito Padre Celestial, bendito mi Señor Jesús, Dios eterno, Dios digno, en todo tiempo, de toda alabanza y toda gloria, por los siglos de los siglos, mi Señor. Le ruego, mi Dios, en el nombre de su Hijo amado, y siempre con la unción de su precioso Espíritu, que usted sea la guía en este tiempo, que sea usted poniendo, Señor, siempre ese anhelo, ese fervor en mi corazón para poder hacer las cosas agradables a usted, para poder hacer las cosas conforme a su voluntad. Sé que usted es mi guía, Señor, en todo tiempo, y sé que usted guiará, Señor, para aquellos que miren este video y sean exhortados. Bendito Dios con su palabra. Gracias de todo corazón y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La siguiente lectura. Amén y amén. Veamos Mateo 24, 29 y 30 al 35. La palabra de Dios nos dice así: E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola: cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Hacemos la introducción. Los tiempos que vivimos son difíciles. Lo evidencian los hechos que no escapan a nadie, como tragedias, incrementos, incremento de los índices de violencia, terremotos en todo el mundo, en un índice mayor. En los últimos 100 años, a todo el acumulado de movimientos telúricos desde que se creó la Tierra y la interperancia,
y falta de amor que evidencian un desmoronamiento social sin precedentes históricos. Es evidente que nos encontramos por encima de la pasividad espiritual de muchos, a las puertas del regreso del Señor Jesús. Es el proceso de prepararnos para recibirlo. Es necesario que haya en nuestros corazones arrepentimiento y conversión, volver nuestra mirada al Salvador y esperarlo en ese segundo regreso que está más próximo ahora que antes. Estamos llamados a discernir los tiempos que estamos viviendo. Vámonos a Lucas 12, 54, 6. Lucas 12, 54 al 56. ¿Cómo no reconocéis este tiempo? Decía también a la multitud, cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís, hará calor, y lo hace. Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra, ¿y cómo no distinguís este tiempo? Mantener una actitud sabia es escuchar las voces que nos alertan. En Amós 3, 7, 8. Vámonos a Amós 3, 7, versículo 3 al 8. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Estar inmersos en el mundo nos puede llevar a la insensibilidad espiritual. Lo que está ocurriendo en el mundo es la antesala del regreso del Señor Jesucristo. Leamos Hechos 3, 19 al 21. Hechos 3 al capítulo 3, versículo 19 y 21. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempos antiguos. Son esenciales el arrepentimiento y la conversión. Veamos en Hechos 2:38 al 41. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. El fin de los tiempos será precedido por un periodo de apostasía como el que vemos hoy en día. Segunda de Tesalonicenses. Vamos a segunda de Tesalonicenses y miremos lo que nos dice la palabra de Dios. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3, 4.
Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Hoy en día la apostasía en las iglesias es totalmente abierta, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Veamos el versículo 7 y del 7 al 10. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Miremos aquí esta parte cuando dice la palabra del Señor, que hay quien al presente lo detiene. Somos nosotros la iglesia, hasta cuando el Señor nos rescate, hasta que el Señor nos lleve en el arrebatamiento y nos reciba de entre las nubes. Entonces ahí hará, se manifestará aquel inicuo, el anticristo, y las cosas serán terribles para ese tiempo. Estamos enfrentando la intemperancia y el desenfreno del género humano. Segunda de Timoteo 3:1. Segunda de Timoteo 3, del 1 al 5. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a la palabra, a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, intempetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, dice la palabra. A estos hombres en los postreros días, que es los últimos, hasta cuando el Señor venga por nosotros. A estos dice que debemos apartarnos. A estos tenemos que evitar. A los calumniadores, a los intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. A esos traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Aquellos que siguen practicando el pecado, la fornicación, el adulterio, la droga, aquellos que son desobedientes a los padres, ingratos e impíos. El extravío de los cimientos de la fe evidencia sobre los tiempos difíciles por los que atravesamos. Primera de Timoteo 4. Primera de Timoteo 4, del 1 al 3. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Eso es lo que sucede ahora en las congregaciones de la prosperidad, en las congregaciones donde se autonombran apóstoles, profetas, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. No podemos desechar el mensaje de Dios sobre la restauración del reino. Miremos en Hebreos
Hebreos 12, 25, versículo 25 al 29. Hebreos 12. Dice así la palabra de Dios. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháremos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase aún una vez indica la remoción de las cosas móviles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. El Señor Jesús regresará triunfal por su pueblo. El Señor Jesús en Mateo 24 nos dice, Mateo 24, nuevamente, con, el, con lo que iniciamos. 24, 29, 31 dice la palabra de Dios. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Lo que nos dice en Hebreos 12, 25, 29. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde el extremo del cielo hasta el otro. ¿Cuántos de nosotros estamos anhelando ese día? Ese día tan especial cuando el Señor ordene a sus ángeles y ellos vengan por nosotros. Primero los muertos en Cristo y luego nosotros, dice la palabra. Seremos arrebatados de este mundo. Y el Señor nos recibirá, nos recogerá porque nosotros le recibiremos a Él. Y Él nos recogerá de entre las nubes y nos llevará al cielo a morar con Él. El Señor Jesús advirtió que debemos mantenernos alerta. Miremos en Mateo 24 mismo, 32, 33. De la higuera aprended, dice la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, que sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Más adelante les voy a compartir 6 señales de las cuales nos indica que la venida del Señor está cerca, por el cual nos dice que debemos, que cuando veamos todas estas cosas, debemos estar seguros de que la venida del Señor está a las puertas, que está cerca su venida y está a las puertas. Nuestro Señor Jesucristo confirmó que el universo entero será conmovido. 34-35 más adelante. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En Lucas 21, 25, del capítulo 21, versículo 25 y 26. Lucas 21, 21, 25 al 26. Lucas 21, 25. Entonces habrá señales, dice, en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas.
No podemos dejarnos arrastrar por una sociedad con el corazón entenebrecido que le cerró las puertas a Dios. Romanos 1, 20, 23. Romanos capítulo 1, versículo 20 al 23. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como, como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, en sus ideologías, en pensamientos, en filosofías huecas de los humanos. Y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Necios. Es tiempo de prepararnos para el regreso de nuestro Señor Jesús. Es tiempo de estar atentos a la voz de Dios. Juan 10, 27 y Juan 10, versículo 27. Juan 10, versículos 27 y 29 al 29. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie les arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y mi Padre, uno somos. Mis ovejas oyen mi voz, dice el Señor. Claro, los que somos parte de su redil, nos están alertando, nos están exhortando, nos están confrontando el pecado y hacemos caso, los que queremos obedecer, más los que no, ni aun si se presentara el Señor, ni aun cuando llegase el día del arrebatamiento se arrepentirán, seguirán en sus concupiscencias, obrando mal, odiando, aborreciendo, practicando el pecado, en sus deleites carnales, en eso seguirán practicando. ¿Qué hemos visto en esta pandemia? Al inicio de la pandemia en el 2020, mucha gente salió a arrodillarse en las calles. Mucha gente salió a pedir, a clamar, porque les guarde de esa enfermedad. Llegó el 2021 y abrieron, decidieron dejarnos salir. Y la gente desesperada por irse a las playas, a las discotecas, a los bares. Muchos buscando los deleites, los placeres del mundo. Muchos las riquezas. Y se olvidaron de la pandemia en el 2020. Se olvidaron de las oraciones. Tibios que siguen practicando el pecado sin temor a Dios. Nuestro Señor Jesucristo advirtió que debemos mantenernos alertas. Regresemos a Mateo 24, 32, 33 una vez más. Regresémonos a Mateo 24. ¿Y qué nos dice? Mateo 24, versículos 32 y 33. De la higuera, una vez más, aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Cercano está el día de mi Señor. Cercano está ese día en que seremos transformados, con cuerpos transformados.
y seremos arrebatados de este mundo, rescatados de este mundo, de tanta hipocresía y tanta maldad, tanto odio, aún en la misma familia en Cristo, aún en los cristianos, aún en los creyentes que aborrecen la confrontación, que se enojan porque se les dice la verdad. No podemos dejarnos arrastrar por una sociedad con el corazón entenebrecido que le cerró las puertas a Dios. Es tiempo de prepararnos para el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Es tiempo de estar atentos a la voz de Dios. Es tiempo de estar preparados para el regreso de nuestro Señor. Es tiempo de abrir las puertas de nuestro corazón a Jesucristo. Apocalipsis 3:20. Yo estoy a las puertas. El que me abre, entraré con él. Entraré, dice, y cenaré. Apocalipsis 3:20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? Ábrele las puertas de tu corazón a nuestro Señor para que Él entre, para que Él se siente contigo a cenar, para que tú cenes con Él. Lo dejemos pasar. No sean como las vírgenes insensatas que estuvieron confiadas. Así están muchos en este tiempo, confiados, pecando fácilmente, creyendo que al último día se podrán arrepentir, cegados en su pecado, creyendo que hacen bien, que no aceptan la corrección de nadie, no aceptan y siguen allí. La conciencia ya tienen cauterizada, dice la palabra de Dios. Pase lo que pase, ya no les importa nada. Nuestro amado Salvador Jesucristo está a las puertas de regresar. Es una espera segura. Los acontecimientos del mundo ponen en evidencia que se va a producir su regreso por el pueblo escogido, del que formamos parte usted y yo. No podemos desconocer la importancia de este conocimiento de alcance universal. Sobre esa base es importante preguntarnos, ¿estamos preparados para el regreso de nuestro amado Salvador? Como iglesia estamos listos para partir con Él. Sin duda estas dos preguntas nos llevarán nos llevarán a un autoexamen para determinar cómo estamos en la relación con Dios. El Señor Jesús viene pronto y debamos estar prestos a recibirle. Miremos aquí 6 señales de los últimos días. Una, la primera, vendrán muchos en su nombre. Una de las señales que se produce antes del regreso de Jesús es que vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Mateo 24:5. Miremos. En Mateo 24:5. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Al menos para mí parece que hoy día tenemos muchos más profetas falsos que predican cada error por ahí. Prometen riquezas y una vida cómoda. Evangelio de la prosperidad. Saca tu
como dicen, tu hombre ganador. Saca tu potencial que está escondido. Aseguran que el seguidor de Cristo será curado instantáneamente cuando ellos oran. Las famosas campañas de sanidad con falsos milagros que han sido ya descubiertos. Y toda la maldad de su vida desaparecerá. El carácter nunca está en juego. Solamente una vida con bendiciones materiales es lo que ofrece. Pero Jesús también dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Mateo 7 del 21 al 23. Segundo, amadores de sí mismos. Una de las señales que el apóstol Pablo dejó es que en los últimos tiempos será cada vez más difícil ser un cristiano. Pablo escribe que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, dice en 2 de Timoteo 3:1-5, ya lo leímos. ¿Han visto en su ciudad esto? ¿Sí describen la sociedad en la que viven ustedes? ¿Se hace conocido esto? 3. El aumento de la persecución. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre, dice el Señor. Los investigadores dicen que más de 1 millón de cristianos fueron asesinados en los últimos 10 años. En 25 años, acompañando la libertad religiosa en todo el mundo, los investigadores de Open Doors dicen, sin lugar a dudas, que el 2016 fue el peor año para los cristianos. O sea, no es, desde el 2016, miren, la persecución ha aumentado en todo el mundo por tercer año consecutivo. Los países del sur y sudeste de Asia se han disparado a niveles sin precedentes y se encuentran ahora entre las áreas tan violentas como el Oriente Medio y el África subsahariana. 4. El aumento de la iniquidad. Con solo encender la televisión podemos ver una matanza donde 9 fueron asesinados o que una mujer desapareció y fue encontrada muerta en la maleza. Nos hemos acostumbrado a las noticias de tragedias como estas. Mateo 24:12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entre ellos muchos hermanos que te ofrecen hasta mandar a golpearte. Sí pasa. Los famosos líderes de las megas iglesias que caminan con sus guardaespaldas y que si les dicen algo les mandan a golpear, les agreden a los que les confrontan el pecado. Mateo 24:10. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Es difícil tener un lugar donde podamos salir y caminar en la tarde, el día de hoy. Así como hace unos años, hoy en día hasta la policía tiene miedo de llegar. Número 5. Amantes del dinero.
Necesitamos dinero para sobrevivir, ciertamente. Pero cuando el dinero se convierte en la raíz de todos los males, y como escribió Santiago, priva a algunos de los salarios justos, no es justo a los ojos de Dios. Santiago reprende a los ricos por escrito, el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado, por vosotros clama, y los clamores de los que habían cegado han llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. Santiago 5:4. Primera de Timoteo 3:10. Primera de Timoteo 3:10. Capítulo 3, segunda Timoteo. Primera Timoteo, a ver, 3, ya, 3 al 10. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 10. Y estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Bendito sea mi Señor, que su palabra sea en nosotros alimento, sabiduría. Pero cuando el dinero se convierte en la raíz de todos los males, dice el Señor. Hoy en día muchos se miran en las redes sociales, Evangelio de la Prosperidad. El Señor está anhelando que busquen del reino y de su justicia, y el resto vendrá por añadidura. No que amen las cosas terrenales, dice, hacer riquezas en el cielo, dice, donde ni el ladrón ni la polilla, ni el ladrón entra a robar ni la polilla los corroe. Hacer riquezas en el cielo, no en la tierra. En estos últimos tiempos vemos mucha gente desesperada por hacerse ricos, por tener propiedades, por llegar a tener, qué sé yo, tantas cosas, olvidándose de lo principal, que es la mayor riqueza en el cielo, la palabra, lo espiritual, lo que nos va a servir en el cielo. Tengan entendido que para el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento fueron riquezas terrenales, pero para la iglesia son riquezas espirituales. No te afanéis, no os afanéis por tener comodidades o lo mejor que el mundo te ofrece. Afánate por estar más cerca de Dios, por agradarle a Dios. 6. Calamidades naturales y guerras. Una sexta señal que debe tener lugar antes del regreso de Jesús es hecha por el hombre y por el mundo natural, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Incluidos estos son solamente principio de dolores. Ciertamente parece ser un aumento de huracanes, inundaciones, sequías, incendios, terremotos, hambres y enfermedades. También somos testigos de crecientes tensiones entre las naciones. De acuerdo con la Biblia, son también una señal de la pronta venida de Jesús. Y habrán rumores de guerras, habrán guerras y rumores de guerras, dice. Sé que hay muchas otras señales del regreso de Jesús, pero sepa que todas estas señales son para que nosotros nos preparemos y prediquemos el Evangelio a todos los que podamos. A pesar de que la iglesia está esperando el regreso de Jesús en los últimos 2000 años, nunca hemos estado tan cerca como para ver esta profecía cumplirse.
Atento al momento profético que vive actualmente la iglesia fiel, debe estar anunciando sin cesar la venida del Señor Jesús para arrebatar a la iglesia. En Mateo 24, 40, 44. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese la hora que el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que ni pensáis. El Señor Jesús está pronto por arrebatar su iglesia, denominada su novia en las Escrituras. El arrebatamiento es una doctrina mencionada claramente en las Sagradas Escrituras. Miremos en Primera de Tesalonicenses 4, 3. Tesalonicenses, vamos a Tesalonicenses una vez más. Primera de Tesalonicenses 4, capítulo 4, versículos 13 y 17. La venida del Señor. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. O sea, está diciendo a los muertos en Cristo. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, a los que vivimos, a los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Le recibiremos en el aire. Cabe a la iglesia fiel entender las señales de los tiempos, reconociendo que las señales anunciadas por el Señor Jesús en su sermón profético ya están cumplidas casi en su totalidad, aunque no se sepa ni el día ni la hora de su venida. En estos días la iglesia debe buscar vivir en santificación, produciendo el fruto del Espíritu en obediencia a la palabra de Dios y a las determinaciones del Espíritu Santo, y anunciar sin cesar la salvación que solo es posible en Jesucristo, por la gracia, por medio de la fe, y su venida gloriosa para arrebatar a su iglesia. En los días actuales la iglesia fiel debe buscar no tan solo ser bautizada con el Espíritu Santo, sino también vivir llena del Espíritu Santo. Tal como lo ocurrió con las vírgenes fieles, la iglesia que será arrebatada no tendrá apenas un poco de aceite. No tendrá apenas un poco de aceite, tendremos mucho aceite, preparados, listos, sino una reserva de aceite, dice. La iglesia fiel está preparada para la venida del Señor, pues es una iglesia gloriosa, sin mancha, sin pecado, ni arruga, ni envejecimiento espiritual, según se describe en Efesios 5, 26, 27. Efesios capítulo 5, 26 al 27. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sí mismos, como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama. Me pasé.
La iglesia no espera simplemente el regreso del Señor, sino que ama su venida. A su vez, la iglesia infiel, los tibios, los pseudos cristianos, critican esa espera y ese deseo de la iglesia fiel, pues no está preparada para ese momento glorioso en la historia de la salvación. Sin embargo, la iglesia fiel está siendo edificada cada día, poniendo su fe y su esperanza en la venida del Señor Jesús, fortalecidas constantemente a medida que percibe las señales que confirman la predicación del Evangelio, la operación de los dones espirituales, los consejos y orientaciones del Señor. Ciertamente, vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Apocalipsis 22, 17, 20. Apocalipsis 22 del 17 al 20. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed venga. Y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén, sí ven, Señor Jesús. Ese debe ser nuestro anhelo. Pedir, clamar, cada día, cada mañana al levantarnos, cada mañana al ponernos en oración delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo, delante de la presencia de nuestro Padre Celestial, y decirle, Señor, ven pronto. Venga, Señor, a llevarnos. Venga pronto, Señor. Maranata. Ese debe ser nuestro anhelo, de estar bien y a cuentas con Dios, no buscando los deleites ni los placeres de este mundo, ni las riquezas terrenales. Busquemos de las riquezas espirituales. Y algún día estaremos en el cielo, en las calles de oro, alabando y glorificando el santo nombre de nuestro Señor. En las bodas del Cordero, en la coronación de nuestro Rey. Gracias le doy a mi Señor. Gracias por este tiempo una vez más. Gracias porque su palabra sea llenando vuestros corazones y que sean ustedes, hermanos, amigos, poniéndose a cuentas, arrepintiéndose, buscando de Dios cada día, como si fuera el último día. Espero que el Señor haya hablado a vuestros corazones y decidan ponerse a cuentas con mi Señor. Que el amor de mi Cristo Jesús sea con ustedes, que la paz de mi Señor sea con todos ustedes y que mi Dios, mi Padre Celestial los bendiga y los guarde cada día. Les amo en el amor de Cristo, amados. Dios les bendiga y que tengan una buena noche. Y esperando que con la voluntad de mi Señor pueda preparar otra prédica. Que sea hasta la próxima, amados hermanos, y que se haga la voluntad de Dios en mí.